Hay algo que casi nadie te dice sobre los narcisistas. Sí, parecen invencibles. Parecen ganar siempre. Pero cada uno, sin excepción, atraviesa las mismas 7 etapas. Y lo que ocurre al final es devastador. Durante las primeras fases, se sienten intocables. Pisan, manipulan, destruyen, sin mirar atrás. Pero luego, la vida comienza a devolverles todo. Una por una, las máscaras caen. Y lo que queda, es lo más triste que vas a escuchar hoy. Así que si alguna vez tuviste un narcisista en tu vida, quédate. Porque entender cómo terminan te va a ayudar a cerrar muchas heridas. Hoy vamos a explorar las 7 etapas inevitables que vive todo narcisista. Desde el momento en que esa semilla de superioridad se planta, hasta el día en que se quedan completamente solos con sus delirios. Este no es un video para generar odio. Es para entender, para sanar, para mirar desde afuera lo que antes nos dolía desde dentro. Porque cuando entiendes cómo es el viaje del narcisista, dejas de idealizar, de justificar y hasta de esperar disculpas. Y te das cuenta de algo poderoso, que no hace falta venganza, porque la vida se encarga. Vamos con la etapa 1, la semilla del ego. Todo comienza en la infancia. No con poder, sino con programación. El narcisista no nace manipulador. Se forma así. Desde pequeños, muchos son colocados en un pedestal que no se ganaron. Se les refuerza una idea peligrosa. Eres especial, superior, diferente. Pero no se les enseña empatía, ni límites, ni humildad. Cuando cometen errores, se les justifica. Cuando son crueles, se les ríe. Aprenden que pueden herir sin consecuencias. Que el mundo existe para admirarlos. Y si a eso le sumamos hogares donde hay abuso, negligencia o caos emocional, aprenden que el amor no es real. Solo el poder importa. Entonces, muy pronto, dejan de buscar conexión genuina. Y empiezan a desarrollar algo mucho más oscuro. Una máscara. Una idea falsa de sí mismos que los hará sentir intocables. Y lo más grave, empiezan a creer que los demás solo existen para servirlos. Etapa 2. Nace el falso yo. En esta etapa, el niño real desaparece. Lo entierran. Literalmente. Comienzan a actuar, copiar, imitar emociones. No sienten empatía real, pero aprenden cómo se ve. Y eso es aún más peligroso. Estudian a los demás como actores ensayando un papel. ¿Qué mueve a la gente? ¿Qué da lástima? ¿Qué da admiración? Aprenden a usarlo todo a su favor. Así nace su falso yo. Una especie de personaje que ellos mismos creen que son. Un yo superficial, arrogante, vacío. Este yo no busca amar, busca controlar. No quiere conectar, quiere conquistar. Y como no pueden aceptar su verdadero ser, lo entierran más profundo. Porque si ese niño herido saliera a la luz, todo se derrumbaría. Por eso cada vez que alguien intenta ver su verdadera cara, reaccionan con rabia. Porque en el fondo, odian lo que son. Etapa 3. La adicción al reflejo. Una vez que perfeccionan el personaje, buscan lo que más necesitan, validación. Y cuando la encuentran, se convierten en adictos. Empiezan a recibir elogios, atención, incluso amor. Pero no lo aprecian. Lo consumen. Como una droga. Como oxígeno. Cada me encantas. Cada eres increíble. Es una dosis. Y si alguien no les da esa dosis, lo desechan. Románticamente, manipulan. Socialmente, impresionan. Profesionalmente, fingen ser genios. Pero todo es para sostener esa fantasía. Que son grandiosos. Invencibles. Especiales. Y aquí nace un patrón muy oscuro. La dependencia emocional inversa. Ellos dependen de ti. Para que tú dependas de ellos. Y si se les acaba ese suministro, entran en pánico. Se desesperan. Porque sin reflejo, no existe el yo. Etapa 4. El juego del espejo. En este punto, dejan de ver a las personas como personas. Tú ya no eres tú. Eres un espejo. Uno que debe reflejar exactamente lo que ellos quieren ver. Grandeza, admiración, poder. Y si te atreves a mostrar otra cosa, una crítica, un límite, una verdad incómoda, te hacen pedazos. Como si fueras un espejo roto. Porque no soportan ver su imagen distorsionada. No pueden procesar que no son perfectos.
Aquí es donde las relaciones se vuelven tóxicas. No porque tú cambies, sino porque ellos ya no pueden sostener el disfraz. Saltan de pareja en pareja, de trabajo en trabajo, buscando nuevos espejos donde verse perfectos. Pero con cada ruptura, el reflejo se vuelve más borroso. Y ahí comienza a vislumbrarse el colapso. Porque cada vez menos gente compra su show. Etapa 5. Se rompe la máscara. Todo lo que construyeron, esa imagen perfecta, ese personaje carismático, empieza a desmoronarse. ¿Por qué? Porque los que antes aplaudían, ahora se dan cuenta. Parejas se alejan, amigos se hartan. Y lo más doloroso para ellos, ya no reciben validación. Pero en lugar de reflexionar, culpan. La culpa siempre es tuya, del jefe, de sus ex, del mundo. Nunca de ellos. Intentan fingir que todo sigue igual. Repiten las mismas frases, las mismas mentiras. Pero ya no funciona. La magia se rompe. Y en ese momento, entra el pánico. Su mundo se tambalea. Y como no tienen una identidad real a la cual aferrarse, hacen lo único que saben hacer. Buscar otra víctima. Pero ya no es tan fácil. La máscara tiene grietas. Y los demás lo empiezan a notar. Etapa 6. El vacío total. Llega un momento en el que la música se detiene, en el que el escenario queda a oscuras, y el narcisista ya no tiene público. No hay aplausos, no hay testigos. Solo queda el eco de lo que alguna vez fue una imagen inflada, sostenida por la atención de otros. Y cuando esa validación desaparece, cuando ya no hay mensajes, llamadas, halagos o miradas admiradas, queda el silencio. Un silencio que no perdona. Un silencio que pesa, que aplasta. El teléfono ya no suena. Las redes sociales, su gran vitrina, ya no generan reacción. Las fotos no tienen likes. Los mensajes no tienen respuesta. Y detrás de toda esa desesperación por ser vistos, se revela la verdad más cruda. Nadie los busca. Nadie los extraña. Los hijos se alejan, cansados del chantaje emocional. Las exparejas han cerrado ciclos. Algunas con dolor, otras con terapia, pero todas con la determinación de no volver. Los amigos, si alguna vez los hubo realmente, ya no toleran la falsedad ni la competencia constante. Y el narcisista, acostumbrado a controlar, seducir y dominar, se encuentra con algo que no puede manipular. El abandono, la soledad real, la desconexión total. Pero en vez de reflexionar, en vez de cambiar, se hunden. No saben cómo vivir sin atención. No saben qué hacer con una vida que ya no gira en torno a ellos. Así que buscan nuevas vías para anestesiarse. Alcohol, para olvidar la culpa. Drogas, para escapar de la realidad. Sexo compulsivo, para sentir algo, lo que sea. Compras impulsivas, para llenar un vacío que no se llena. Redes sociales, para inventar una vida que ya no existe. Se vuelven adictos a no sentir, a no pensar, a no enfrentarse con su verdad más temida. Que detrás de toda la arrogancia, detrás del ego, detrás de la máscara, no hay nada. Una cáscara vacía. Un personaje que ya nadie quiere ver. Una presencia que, antes intimidante, ahora solo provoca lástima o indiferencia. Intentan reconstruirse, pero no desde el reconocimiento, sino desde el mismo lugar de siempre. El disfraz, la manipulación, el engaño. Y ya no funciona. Porque el mundo ha aprendido a ver más allá de su máscara. En lo profundo de ese vacío, saben, aunque no lo digan, que su caída fue consecuencia de sus actos. Que no fue el mundo el que los traicionó, sino ellos mismos. Al traicionar una y otra vez a los que los amaron. Pero aún así, no lo admiten. Porque admitirlo sería destruir la única narrativa que les queda. Que fueron víctimas, no culpables. Así que se aíslan. Se alejan de todos. Pero no por elección, sino porque ya nadie los quiere cerca. Y finalmente se convierten en lo que siempre intentaron evitar. Irrelevantes. Ya no por castigo externo, sino por consecuencia interna. Su historia ya no importa. Su opinión ya no pesa. Su presencia ya no incomoda ni inspira. Simplemente, no están. Etapa 7. El final miserable. Muchos nunca llegan a esta etapa. No porque escapen del ciclo, sino porque se quedan atrapados para siempre en la negación, repitiendo patrones,
justificando abusos, y negándose a mirar el daño que han causado. Pero aquellos que sí llegan hasta aquí, enfrentan lo más crudo, lo más devastador. Una caída sin red, sin testigos, sin consuelo. Y lo más trágico, sin conciencia real de por qué ocurrió. Ya no tienen a quien manipular. Ya no quedan personas dispuestas a tolerar sus juegos mentales, sus cambios de humor, su falsa superioridad. Los hijos se han alejado. Las parejas huyeron hace años. Y hasta sus admiradores desaparecieron cuando dejaron de ser útiles. La vejez, para ellos, no es una etapa de sabiduría o serenidad. Es una tortura lenta. La salud se quiebra, y con ella, su fachada. El físico que usaron como herramienta de validación se marchita. Las fuerzas ya no alcanzan para seguir aparentando. Lo más desgarrador, ya nadie escucha sus mentiras. Ya nadie teme su enojo. Ya nadie cae en sus trampas. Ni siquiera logran inspirar lástima, solo distancia. La imagen poderosa que proyectaron durante años se desmorona, como un castillo de arena bajo la lluvia. Y en esa soledad impuesta por sus propios actos, vuelven a culpar al mundo, a los ingratos, a los débiles, a los que no supieron valorarlos. Jamás se miran al espejo con honestidad. Jamás dicen, yo fui el problema. Mueren sin perdón, sin haber perdonado, con el corazón lleno de veneno, esperando hasta el último aliento, que alguien, solo uno, les diga, tenías razón, eras especial. Pero ese reconocimiento nunca llega, porque no era real, porque nunca lo fue, y ese es su castigo más cruel. No uno que les impone el destino, sino uno que ellos mismos construyeron. Día tras día, mentira tras mentira, relación tras relación rota. Porque el narcisista no cae por culpa de nadie. Cae por su incapacidad de amar. Por su necesidad constante de aplastar, de controlar, de manipular. Por su incapacidad de pedir perdón. Por poner su ego por encima de su humanidad. Y así termina. Solo. Roto. Irrelevante. Con el silencio como único testigo. Y el vacío como único legado. Sé que este tema remueve cosas. Sé que al escuchar estas palabras, algo dentro de ti se contrae. Una herida vieja. O quizás no tan vieja. Una memoria que creías dormida. Un rostro. Una voz. Ese nombre que aún a veces evitas pronunciar. Porque sabes que pronunciarlo es revivirlo. Y revivirlo es doler. Quizás recuerdas a alguien. Quizás revives una mirada que te hizo dudar de ti mismo. Una risa que te humilló cuando más vulnerable estabas. Un silencio que te castigó cuando pediste amor. Una mentira disfrazada de ternura. Un te amo cargado de manipulación. Y te preguntas, ¿cómo alguien pudo hacerme tanto daño? Mientras me decía que me amaba. Pero esto no se trata de celebrar su caída. No estás aquí por morbo, ni por venganza. Estás aquí por algo mucho más sagrado. Entender. Comprender esa oscuridad que te tocó. No para justificarla, sino para dejar de cargarla. Porque cuando entiendes, cuando ves claro el mecanismo, el patrón, la herida ajena que se proyectó sobre ti, cuando dejas de personalizar el abuso, y entiendes que no fue tu culpa, entonces, sueltas. Y cuando sueltas, recuperas tu poder. Y ahí lo ves, el castigo más grande para un narcisista. No es tu odio. No es que sufras, ni que intentes devolverle el golpe. El verdadero castigo es que tú ya no estás. Tu ausencia, tu indiferencia, tu paz. Porque el narcisista no soporta lo que no puede controlar. Y cuando tú ya no reaccionas, cuando ya no buscas explicaciones, cuando ya no te desangras por su aprobación, su juego se termina. Y caen solos, sin necesidad de que tú los empujes. Porque la máscara siempre termina resquebrajándose. Cuando ya no hay público que aplauda, tú no necesitas vengarte. Porque la justicia no siempre se ve en esta vida, como en las películas. Pero llega, a veces lenta, pero siempre certera. Tu mayor victoria no es verlo arruinado, es verte a ti renacido, con dignidad, con calma, con luz. Porque el antídoto para la manipulación no es el castigo, es la sanación. Y mientras tú reconstruyes lo que te arrebataron, ellos seguirán buscando nuevos espejos, en los que reflejar su vacío. Tú ya no estás disponible para eso. Tú elegiste vivir. Elegiste cerrar el ciclo.
Elegiste proteger tu alma. Y eso es lo más poderoso que podías hacer. Si este video te ayudó a entender lo que viviste, o lo que estás sanando, déjame un comentario. Tu experiencia puede ayudar a otros. Y si quieres más contenido sobre narcisismo, trauma emocional, y cómo recuperar tu poder, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, tu silencio es su fin. Tu libertad es tu justicia.